Ok. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Aquí estamos de nuevo en nuestra comunidad, Hombres Católicos San José, que es puesto también para nuestras esposas, familias, mujeres que quieran participar. Hoy, con mucha alegría, vamos a hacer la oración inicial para poner todo lo que hagamos siempre en manos de Dios. Y decimos, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros. Padre bueno, aquí estamos tus hijos, siempre unidos en tu nombre. Somos pecadores, pero tenemos la plena confianza y esperanza que en tu misericordia tú nos perdonarás para continuar en estos procesos. Hoy venimos a ponerte esta comunidad en tus manos para continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual pues se ponen de manifiesto muchos temas como la espiritualidad, el carisma, las virtudes, todos esos temas que a ti te han parecido bien que nosotros los podamos escuchar para después poderlos divulgar en beneficio de nuestro prójimo. Ponemos en tus manos a las personas que van a participar el día de hoy, a nuestro hermano Carlos Vides, que es el coordinador que va a estar dando los temas y dando las participaciones. Que la efusión del Espíritu Santo lo ilumine y que seas tú poniendo las palabras correctas en la boca de cada uno de nosotros y de ellos. Gracias, Padre Celestial. Todo esto te lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y bienvenido, Carlos Vides. Te cedo la palabra para que inicies nuevamente con la enseñanza. Gracias. Gracias, Freddy. Bendito sea Dios, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta nueva enseñanza de nuestra comunidad y de su comunidad, Hombres Católicos San José. Hoy vamos a tener como les vieron ustedes en la invitación, pues vamos a tener una enseñanza muy peculiar en donde vamos a escuchar testimonios de nuestros hermanos que nos acompañan en relación al tema que hoy vamos a desarrollar. Si ustedes se recuerdan, vamos a hacer un poco de remembranza de lo que hemos avanzado y así podemos nosotros definitivamente poder esperar que cada uno de ustedes se vaya afianzando en este proceso de enseñanza maravilloso. Así que gracias, Freddy, por invocar al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la enseñanza. Y entramos de lleno de una vez a la enseñanza para que todos la aprovechemos de la mejor manera. Bueno, estamos en el tema número 2 del programa Testigos de su Misericordia, que es un programa de formación permanente para predicadores católicos, hombres y mujeres. Este tema número 2 tiene como título la espiritualidad y el carisma del predicador. En estas últimas enseñanzas hemos estado enfocados en la espiritualidad del predicador y a eso quiero referirme de manera de introducción porque ha nacido en mi corazón el que comparta con ustedes cómo hemos ido desarrollando este tema y qué es lo que ha pasado entre nosotros, especialmente para aquellas personas que tal vez nos están viendo ya por primera vez o segunda vez y que vayan ya comprendiendo perfectamente cómo de la mano de Jesús y sentados a sus pies, pues vamos nosotros recibiendo esa enseñanza con la guía de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, es emocionante introducirse de la mano de Jesús en su espiritualidad. Eso es algo maravilloso. Y esta es una peculiaridad de la enseñanza que nosotros practicamos aquí en la comunidad de Hombres Católicos San José y nuestros invitados, porque las enseñanzas no son teoría solamente, no es solamente una cátedra,
No es solamente un conocimiento, sino que ante todo es un encuentro personal con Jesús que sale a nuestro encuentro. Y por eso es que es emocionante introducirlos a su espiritualidad, porque Él nos toma de la mano a cada uno de nosotros y nos dice, ven, ven conmigo, ven tú, hombre o mujer, ven, y yo te voy a introducir en la espiritualidad que yo necesito que tú manifiestes como testigo de misericordia. Yo te voy a comunicar esa espiritualidad. Y entonces nosotros nos hemos preguntado, bueno, y entonces, ¿pero en qué consiste, Jesús, esa invitación que tú me estás haciendo? ¿A dónde me estás conduciendo con tus enseñanzas que he recibido hasta hoy? Y que hoy vamos a continuar recibiendo. Hoy yo quiero, dice Jesús, que tú aprendas a vivir como yo la vida, tu vida en el Espíritu Santo. Por mí, conmigo y en mí. Y esa es la enseñanza de la espiritualidad a la cual nosotros estamos ahora introduciéndonos. Al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que es difícil, hermanos, bastante difícil. Y que requiere, pues, que cada uno de nosotros esté sumamente atento y alerta, consciente ante todo de que en cada instante de nuestra vida Jesús está con nosotros. Él nos ayuda y nos capacita para vivirla como Él. No estamos solos, hermanos, pero es difícil. Sí, no es imposible, pero sí es difícil. Sí requiere de que nosotros en nuestra voluntad, en nuestra madurez y en nuestra conciencia, podamos darle ese sí a Jesús, de seguirlo amándolo como discípulos, como alumnos, para dejarlos enseñar. Así que esa debe ser nuestra emoción el día de hoy, cada vez que nos reunimos, cómo se manifiesta el Señor en nuestras enseñanzas y nos está conduciendo a vivir la vida del Espíritu Santo. Vamos poco a poco, vamos paso a paso, vamos apropiándonos de Jesús en cada momento, poco a poco, paso a paso, en cada una de nuestras potencialidades humanas. Hemos visto que somos únicos e irrepetibles y así también son nuestras potencialidades humanas. Así que cada uno de nosotros va asumiendo la perfección a imagen e imitación de Jesús, su santidad, su misericordia. Y nos vamos fundiendo cada uno de nosotros en su sagrado corazón de misericordia hasta llegar a ser con Él misericordia, que ha sido la invitación que hemos recibido de Jesús a través de Santa Sor Faustina. Ser misericordia como Jesús. Entonces, hermanos, en este momento en donde ya al expresarnos de esta manera desde nuestro corazón y nuestra mente y decir, yo quiero ser misericordia como Jesús, ese querer ser, ese deseo de ser, ese que le va a permitir a Jesús continuar enseñándonos y transformándonos en misericordia, porque el testigo es el testigo de su misericordia. El profeta debe de ser testigo de la misericordia de Dios manifestada en Jesús. Y entonces esa es la espiritualidad de la misericordia de Dios en Jesús para cada uno de nosotros, y de esa misma manera nosotros, acogiendo a Jesús, poder ser misericordia para todos aquellos a los que somos enviados a llevar el mensaje de Jesús. No solamente su palabra, no solamente su conocimiento, no solamente su sabiduría, ni solamente su humildad, obediencia y todas las virtudes que en Jesús se manifiestan, y esas bienaventuranzas que quiere que vivamos. No solamente eso, sino que ante todo, de que nosotros seamos ese mensaje de misericordia, que llevemos al Jesús de la misericordia en cada uno de nosotros. Esa es la meta. Por eso es que nos esforzamos, por eso es que perseveramos, por eso es de que hacemos nuestras tareas que nos envía el Señor a través de los PDF, vemos nuestros videos. Si alguno de ustedes se ha estado perdiendo, porque es difícil en el trabajo, en la casa, en nuestras actividades diarias, en nuestras ocupaciones, es difícil, hermanos, nadie dice que es fácil, pero como amamos a Jesús, y Él nos ama. Entonces nosotros estamos enamorados, y usted sabe que el enamorado hace todo, busca el tiempo, lo encuentra y hace lo necesario para estar con aquel que ama, como Jesús. Jesús nos busca de la misma manera, y lo menos que podemos hacer es responderle. Bueno, cuando se presentan las tentaciones, hermanos, las pruebas y las tribulaciones, cuando tenemos que discernir si tomamos o no nuestra cruz
si se la ofrendamos o no a Jesús, si morimos nosotros mismos o continuamos a nosotros mismos o continuamos requiriendo que se nos trate de una manera especial porque nos creemos buenos, según nosotros. Es cuando retornan las preguntas que es posible que a ti se te haya presentado en tu vida hasta hoy. Y empezamos con preguntarnos nosotros, pero ¿por qué a mí, Señor, me están pasando estas cosas? ¿Por qué me están sucediendo? Si ahora yo estoy contigo y tú conmigo, si ahora yo estoy luchando por mantenerme en tu gracia y en tu santidad, ¿por qué, Señor? Y esas preguntas que nos hacemos, que son productos de nuestra mentalidad, de nuestras preocupaciones, de aquellas cosas que nos perturban y nos quitan la paz, nos hacen que nosotros nos conmiseremos. O sea, así conmiserándonos cada uno de nosotros, sintiéndonos miserables, quiere decir eso, regresamos a nuestro hombre viejo, a esa mentalidad del mundo, y nos volvemos a centrar de nuevo en nosotros mismos. Y entonces vemos que todas nuestras frustraciones por no lograr lo que nos proponemos, o porque las circunstancias nos están superando, o que la enfermedad no cede, o que no hay modo de que se resuelvan los problemas que nosotros tenemos con nuestras propias fuerzas, nos hemos olvidado del señorío de Jesús, del señorío que hemos aceptado en nuestra vida, de que si Jesús es mi Señor, Él es el que manda, no soy yo. Por lo tanto, si yo acepto la voluntad de mi Señor, que es la voluntad de Dios en mi vida, y creo, confío y espero en Él, ¿por qué tantos afanes? ¿Por qué esas preguntas de que por qué a mí, haciéndome yo el miserable? ¿Por qué? ¿De dónde viene si yo estoy con el Rey de Reyes? Él es mi pastor y a mí nada me falta con Él. Pero esas tentaciones nos hacen caer y nos llaman de nuevo a manifestar esa tendencia a la depresión, a la ansiedad, a los nervios, a la desconfianza, que va destruyendo en nosotros, hermanos y hermanas, la fe que el Señor ha venido construyendo en nuestros corazones. Y vamos entonces entrando al campo peligroso de la impiedad, en donde empezamos a dudar de la capacidad de Dios para ayudarnos a superar nuestra vida y nuestros problemas. O ya no le creemos a Dios a través de su palabra, de los hermanos, o del servicio que el Señor nos está invitando a realizar. Recuerden, hermano, que el servicio que Dios le da a uno dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de una comunidad como la de hombres católicos, San José, todo servicio es para nuestra santidad, hermanos. Es la forma en que Él está transformando todo para nuestro bien. Es donde, como en mi caso, a mí me pone a hablar de Él porque es para así no pecar. Entonces me tiene metido en sus conocimientos, en su sabiduría, en su espíritu, y no me deja salir de ahí, porque yo si salgo de ahí, vuelvo al hombre viejo. Yo ya no quiero ser ese hombre viejo, feo, pecador. Por eso que Jesús se presenta ante nosotros, hermanos, hoy y siempre. Regresa de nuevo y se presenta ante nosotros y nos mira con sus ojos llenos de misericordia. Y hoy te está diciendo a ti Carlitos, a ti Rafa, Roberto, a ti Norma, María Rosario, a Bernardo, a cada uno de nosotros nos dice nuestro nombre y nos mira con sus ojos llenos de misericordia y nos dice, yo te amo, yo te amo. Y entonces es cuando sentimos contrito nuestro corazón y entonces es cuando volvemos a intuir ese amor de Dios, abrimos de nuevo nuestra mente, nuestro corazón, le dejamos nuestros problemas, nuestros sufrimientos y enfermedades, nuestros imposibles y aceptamos la invitación que Jesús nos hace de seguir amándolo. Nos invita a retomar nuestro camino con nosotros, de su mano. Y entonces ahí, hermanos, ya es cuando ya nosotros nos declaramos pecadores y le suplicamos el perdón, que el Señor nos da con gusto y empieza de nuevo a caminar con cada uno de nosotros, Él nos toma de nuevo de la mano y voluntariamente nosotros aceptamos su santa voluntad en nuestra vida. Dile hoy en la noche, ahora en este momento, Señor Jesús, yo acepto que se realice tu santa voluntad en mi vida.
y me abandono en tu divina providencia, en obediencia a tu señorío en mi vida. Oh Señor, yo te pido, Señor, que mi madurez ya sea, si mi sí sea sí y mi no sea no. Que tenga esa madurez a la que te referiste en la enseñanza del sábado y del domingo, en donde me invitaste a actuar con madurez, a hacerme responsable de mi vida espiritual, a hacerme responsable de mi palabra expresada a ti, en donde yo también te digo, yo te amo, Jesús. Yo aquí estoy para seguirte. Dime tú qué tengo que hacer. Esa es mi palabra, pero mi madurez debe ser de tal manera que yo pueda cumplir con eso. Esa madurez humana que me haga no ser dependiente de nada ni de nadie, sino que ser libre para tomar mis decisiones y ser libre para hacerme responsable de mi propia vida y entregártela a ti con esa madurez. Y tú me has ofrecido y me has prometido esa promesa de que vas a ayudarme a introducirme en tu conciencia, porque tú me quieres enseñar que así como yo estoy imitándote en cuanto a aceptar la voluntad del Padre en mi vida y en cuanto a la madurez humana y cristiana para decir, Señor, aquí estoy, me abandono en tu divina providencia, también tú me vas a dar esa conciencia de Jesús a través de estas enseñanzas, en donde esa profundidad de conciencia nos va a permitir que vayamos conociéndote de mejor manera, porque sabemos que cuanto más te conocemos, más te amamos. Y esa es la meta. Esa, precisamente, hermano y hermana, que hoy has escuchado esta exhortación, esa es la vida del Espíritu Santo, de todo testigo de su misericordia. Esa es la vida de la espiritualidad del predicador. Es el hombre o mujer enamorado de Jesús, que lo sigue y que acepta unirse a él en la voluntad del Padre. Acepta en su madurez el desafío que presenta ser cristiano. Seguir a Cristo amándolo, asumiendo nuestra cruz, venciendo el mal en nuestra cruz y aspirando a la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Y además ir buscando poco a poco que esa conciencia se nos vaya aclarando de tal manera que estemos enamorados toda nuestra vida de Jesús, de tal manera que el amor que recibimos de él seamos capaces de llevar a Jesús a otros. Y ese es el testigo, ese es el predicador católico, el que es capaz de asumir la misericordia de Jesús y ser misericordia para el otro. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por reencontrarse conmigo. Gracias, Señor. Gracias por salir a buscarme y a traerme a esos lugares en donde tú nos estás enseñando a través del Espíritu que se manifestó en los obispos del CELAM, ahí en Aparecida, donde nos estás ayudando a comprender los lugares de encuentro, donde podemos encontrarlo con Jesús resucitado, para que cada uno, para que yo pueda hacer un examen de conciencia y verificar si en estos lugares yo me he encontrado con Jesús. Y tú también, hermano y hermana, hazte ese examen de conciencia. En la enseñanza pasada vimos los lugares de encuentro con Jesús vivo. El primero, yo Jesús salgo a tu encuentro en la Sagrada Escritura, que contiene la palabra de Dios y que se ha de leer, nos enseñaron los obispos a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia, invocando al Espíritu Santo porque es su autor y bajo la guía de la Iglesia Católica. Y ahí, hermano, ahí sale nuestro encuentro Jesús, como en la enseñanza de hoy. Yo Jesús salgo a tu encuentro, nos dijo, en la liturgia y especialmente en la Santa Eucaristía, que hoy profundizaremos un poco más. Salgo a tu encuentro en el sacramento de la reconciliación, en tu oración personal y en la oración comunitaria. Mira, hermano, en todos lados aprendimos nosotros que el alma orante de Jesús ya nos hemos apropiado de ella y estamos en constante oración. Por lo tanto, estamos en constante encuentro con Jesús resucitado. Ya nosotros, ya si nos preguntan, ¿qué has encontrado con Jesús resucitado? Claro, vive conmigo. A través de la oración, a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, a través de su palabra, a través del sacramento de reconciliación, a través de esa oración comunitaria que realizamos en comunión en el Espíritu Santo y también en los pobres,
Vimos cómo el pobre es una manifestación excelente y perfecta de Jesús ahí ante nosotros y nos ha puesto ejemplos y nos pone personas necesitadas en cada momento para que nosotros reaccionemos y descubramos a Jesús en ellos. Y finalmente vimos que en nuestra misma familia cristiana, ahí está Jesús resucitado. A veces no somos capaces de verlo, pero hoy el Señor nos ha enseñado y nos dice, ahí estoy. Ahí estoy en tu pareja, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, en tus familiares, tus hermanos, hermanas, nietos. Ahí estoy. Ahí en mí me estoy manifestando para que tú muestres que tienes en tu corazón ese ser misericordia que yo te doy como un don de amor. Hoy vamos a continuar entonces para terminar los últimos dos lugares en donde los obispos nos indican que también podemos encontrar a Jesús. Uno es la devoción a la Santísima Virgen y a los santos, hermanos. Mire, con la discípula perfecta del Señor, de quien hemos de invitar su fe, su humildad y obediencia incondicional a la voluntad de Dios, ahí encontramos a Jesús. Virgen Santísima María siempre nos presenta a su Hijo Jesús. Y el papel que ella representó en el misterio de la redención, en traernos a Jesús y llevarnos a Él, para que lo encontremos en sus brazos como los pastores y los magos en Belén. Ahí está María presentándonos a Jesús. O cuando ha fallecido y lo carga, bajándolo de la cruz, manifestando que Él ha muerto por el amor a nosotros. En esa cruz ya está ahí, presentándonos a Jesús, para que no nos olvidemos de que somos pecadores, pero que Jesucristo ha desarmado su sangre por cada uno de nosotros. De la misma manera, la vida de los apóstoles y de los santos son otros lugares importantes de encuentro con Jesús. ¿Cuánto nos han ayudado San Agustín, San Francisco, en fin, todos los santos, San José especialmente en nuestra comunidad? Y ahí está, o Santa Teresa, o Santa Sor Faustina, en fin, cuántos santos y santas nos siguen ayudando. ¿Y ellos qué hacen? Pues presentarnos a Jesús. ¿Viste, hermano? Y tú que eres santo, y tú que eres santa de Dios, pues ¿cuál va a ser tu misión? Pues también presentar a un Jesús resucitado vivo en su misericordia. Y finalmente nos dice que Jesús sale a nuestro encuentro en la piedad popular. El Papa Benedicto XVI manifestó estas palabras maravillosas hablando de la piedad en Latinoamérica y dice, es precioso el tesoro de la Iglesia Católica en América Latina que se manifiesta en la piedad popular. Ahí tenemos nosotros las procesiones, las novenas, los rezos, las posadas, la celebración de las fiestas del Señor y de los santos, las peregrinaciones a Esquipulas, por ejemplo, esa celebración sentida y contemplada del Vía Crucis, las representaciones de la Pasión, el Santo Rosario en comunidad o personalmente, hermano, mire, todas esas manifestaciones de piedad popular, dice que son un precioso tesoro de la Iglesia Católica porque nos ayudan a catequizarlos en cuanto a presentarlos a Jesús. Finalmente Jesús nos dice esta noche, hermano y hermana, ¿estás consciente que en todo lugar, en toda circunstancia, que en toda persona y creación y momento, yo Jesús salgo a tu encuentro? ¿Hoy estás consciente? ¿Has recibido la enseñanza? ¿Te has apropiado de esta enseñanza para ver que yo siempre soy contigo en todo momento y lugar? Y en toda persona. ¿Deseas encontrarte conmigo que salgo a tu encuentro? ¿Qué respondes a lo que te he preguntado a través de la lectura del Apocalipsis? Mira, que estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Bueno, hermano y hermana, esta noche cenas conmigo hoy y siempre, te pregunta Jesús. Y tú tienes que darle esa respuesta en este momento al Señor. Bendito sea que el Espíritu Santo te guíe en esa respuesta y que puedas decirle junto conmigo, sí, Señor, yo quiero comulgar contigo. Yo quiero ser Eucaristía contigo hoy y siempre. Yo quiero ser misericordia como tú. Gracias, Señor Jesús, por amarme de esa manera para que yo pueda amar a mí mismo, a Dios y a todos mis hermanos con el amor que tú me das. Amén.
Bueno, ese es el camino recorrido. Esa es la espiritualidad, hermano. No se trata de que, es que yo tengo ahí el texto sobre lo que es la espiritualidad. No, se trata de esto. Se trata de vivir con Jesús, el Espíritu Santo de Jesús. Vivir como Jesús. Esa es la espiritualidad. Esa es la exigencia. Así que tenemos una exigencia maravillosa. Y por eso es que el Señor dice que ustedes deben ser santos como mi Padre es santo, porque la experiencia de vida de Jesús que estamos imitando es ser santos, hermanos, como Jesús. La experiencia de la misericordia, sean misericordiosos como su Padre Dios es misericordioso. Es la experiencia de Jesús que es misericordia. Y yo quiero ser también misericordia. Bueno, ese es el primer tema del documento de Aparecidos, donde yo creo que ya quedó claro que esa formación como discípulos y misioneros pues requiere inicialmente el encuentro personal con Jesús resucitado. Hemos aprendido y hemos sido cuestionados de que si nosotros ya nos encontramos con Jesús y hemos concluido que sí. Ahora nosotros tenemos que aprender eso porque eso es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hermanos a los que les vamos a predicar. Lo primero es que se encuentren con Jesús resucitado, ya de la mano de Jesús. Ya dispuestos a imitar a Jesús, a seguirlo amándolo con nuestra voluntad, con nuestra madurez y nuestra conciencia. Entonces viene el segundo tema que nos dan los obispos, porque ya podemos ingresar a ese tema. Y ese segundo tema que veremos hoy se llama mi conversión. La pregunta sería, hermano y hermana, ¿tú estás convertido a Jesús? ¿Te has convertido? ¿Te has transformado tu vida a imagen y semejanza de Jesús? ¿Estás en ese propósito de crecer en santidad como Jesús? ¿Te has apropiado de Jesús, de sus ojos, de su corazón, de misericordia? ¿Comulgas? ¿Te consagras con Él? ¿Entras en Eucaristía y comulgas con Él? Cuando vas a misa, ¿sales con Él? ¿Vives con Él tu oración personal y comunitaria? Practica las obras de misericordia. Practica las virtudes cardinales o teologales que estamos estudiando, como Jesús. Todas esas preguntas van a tener una respuesta si nosotros ya hemos convertido nuestro corazón con el poder del Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos presentó la palabra de Dios para hoy, que dice, así como el Padre vive, y yo vivo por el Padre, nos dice Jesús, así el que me come, vivirá por mí. Así aquel que se apropia de mí, vivirá por mí. Aquel que por Él, con Él y en Él, en Jesús, vivimos, viviremos por Él, hermanos. Y entonces no tenemos por qué tener miedo ni pena. Y esa es la conversión que espera el Señor, que de la misma manera que Él se está manifestando, como dice, así como el Padre vive, y yo vivo por el Padre, o sea, él acepta el señorío del Padre en su vida y dice que en el Padre él recibe la vida, que es el Espíritu Santo. Está hablando del amor que le tiene el Padre al Hijo. Es el Espíritu Santo el que le da vida, el creador de la vida. Y así, el que me come, dice, el que hace Eucaristía conmigo y el que me imita a mí, me sigue amando para imitarme, imita en su vida mi vida, va a vivir por mí, va a tener vida eterna, y va a tener la vida de Jesús. Y eso es lo lindo de Jesús. Entonces, en este segundo aspecto del proceso de la formación cristiana, que se sigue como fruto del encuentro con Jesús vivo, este encuentro significa un profundo e implica un profundo cambio de toda la vida y lleva a aceptar a Jesús en tres aspectos: como camino, Jesús es mi camino, Jesús es mi verdad y Jesús es mi vida. Esto dice, se llama metanoia, cambio de mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad y de escala de valores, porque cuando yo estoy en el mundo, vivo los valores del mundo y pienso con la mentalidad del mundo. Cuando acepto el señorío de Jesús, cambia mi mentalidad y la escala de valores, y ahora mis valores se basan en las virtudes, se basan en la misericordia. Y entonces eso dice que me lleva a convertirme y a renunciar a esos criterios del mundo que yo he estado siguiendo
para seguir su ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Esa es la conversión. Todos los que estamos en este programa estamos en proceso de conversión. La conversión es un proceso que dura toda la vida, pero poco a poco tenemos que ir educando nuestra voluntad, teniendo una firme madurez y profundizando en la conciencia, porque es una verdadera transformación interior, no solo de mente, sino también del corazón, que requiere una gran sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? Miren, la gran sensibilidad que nos pide la conversión es de que seamos sensibles a todo aquello que pueda ofender a este Dios que me ama con tanto amor infinito, que se llama pecado. Entonces tenemos nosotros que tener una sensibilidad para descubrir ese pecado, para detectar el pecado y por supuesto para no caer en la tentación y no pecar. Porque no queremos ofender al Dios que se ha hecho presente en nuestra vida como camino, como verdad y como vida. Reconocer el pecado propio, es más, reconocerse pecador es básico para todo predicador católico, hermano. Tenemos que reconocer que tenemos un pecado propio y que somos pecadores, que somos capaces de pecar. Ese principio es el que nos va a permitir volvernos a Dios. ¿Cuál es el pecado del diablo, de Satanás? Él no reconoce el pecado. Él no se reconoce pecador. Él peca y no le importa. Y entonces, ¿cómo va a volver a Dios? No puede, no puede, porque él aceptó alejarse de Dios en su voluntad, en su libertad. Eligió alejarse de la misericordia de Dios. Nosotros, para ser predicadores, testigos de la misericordia de Dios, tenemos que reconocer el pecado propio, es un pecado personal, reconocer que somos pecadores y que nuestros pecados también provocan un efecto en las demás personas, en la iglesia, en la sociedad, que somos capaces de pecar, para que podamos reconocer que solo Dios puede rescatarnos del pecado. Solo Dios puede atraernos para volver a Él. Como vimos en la introducción, Él salió ya a nuestro encuentro y nos dice, ven de nuevo, te alejaste de mí, pero ahora ya no quiero que te alejes. Yo nunca te solté, yo siempre estuve contigo, pero ahora te he hecho más consciente de que mi mano es fuerte y te está sosteniendo y te está conduciendo a una vida de santidad. En el Nuevo Testamento encontramos muchos ejemplos de conversión, como el de Zaqueo, por ejemplo, hermanos. El mismo Mateo, apóstol y evangelista, el de la mujer pecadora que fue a la casa del fariseo a llorar sus pecados a los pies de Jesús. Y el de Saulo, que hemos perseguidor, ¿verdad? Que se convirtió en Pablo, un apóstol apasionado por Cristo. Hoy voy a invitar a nuestro hermano Freddy Arias para que en breves momentos él nos pueda dar un testimonio de su conversión. Escuchemos con mucha atención a nuestro hermano Freddy. Hermano, que el Señor te unja con el Espíritu Santo y te dé palabras de profeta que salgan desde tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Puedes iniciar, Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos, hermanos que estamos aquí en pantalla y los que están también conectados en el Facebook Live. Pues para mí es un gran gusto el día de hoy atender ese llamado que me hace Carlitos, pero que no es él, sino que es el Espíritu Santo el que lo motiva a poderme pedir mi testimonio. Y todo lo que yo voy a decir lo anticipo que sea para la honra y para la gloria de Dios. Para los que me conocen, pues ya los datos son familiares, pero para los que no, pues mi nombre completo, Freddy Arias Rojas, tengo 60 años de edad. Con mi esposa tenemos ya, para la honra de Dios, 36 años. Tengo 2 hijos, uno de 28 y una patoja ya de 20 años. Y les quiero comentar qué fue mi vida antes, el antes, el hoy y el futuro.
Pues en el principio, cuando yo andaba prácticamente, supuestamente iba a la iglesia y andaba también en el mundo, o sea que llevaba una vida doble, aparentando cosas ahí delante de la gente, pero ante Dios nada. Dios le conoce a uno en todo su interior. Entonces, yo desperdicié bastante de mi juventud en andar en las cosas del mundo, ¿verdad? Cuestiones de varones, iniciando por la puerta grande del licor. Y esa es una ventana al mundo en el cual trae muchas consecuencias que al final nos damos cuenta que el resultado es trágico. Tuve la oportunidad de estar en varios trabajos. Muchas veces esa parte del alcoholismo me traía muchos problemas. Pero fue, y lo digo, que en esta primera etapa, en el antes, en mi pasado, que yo les puedo decir de que Dios siempre ha estado dándonos la oportunidad a nosotros de que nos convirtamos, pero nosotros, porque uno dice a veces, es que cuando el Señor me aceptó, o sea, cuando yo acepté a Cristo, no, es que el Señor recuerden al profeta Jeremías, desde el vientre nos hace la invitación hasta que nosotros nos damos en la torre y que tocamos fondo y decimos, bueno, hasta ahí. Entonces fue hasta, imagínense, hasta el año del 2009, ¿verdad? Entonces apenas yo tengo un proceso de conversión de 13 años y les puedo manifestar de que en esta primera etapa mi vida muy desordenada me trajo muchas consecuencias personales y a veces ahora cuando evaluamos lo que más lamento es el daño que yo hice a mi familia, a mi esposa, a quien yo le debo después de Dios y la Virgen Santísima, le debo a ella el que estemos todavía juntos como familia. Ella fue la fortaleza, siempre oró por mí en un grupo de oración hasta que el Señor pues le concedió el milagro de ver que yo ya caminara a la par de ella en la iglesia. Yo en lo personal le quiero decirte que en los primeros años de estos 13 años que llevo aquí ahorita, en el inicio fue bastante duro porque lo que dice Carlitos, ah, ya me convertí pues y ahora todo va a ser color de rosa. No, al contrario, fue cuando los primeros años, fue cuando las tentaciones estaban más de cerca hacia mí. Y si hubiéramos tenido, como decimos, estos conocimientos que ahorita se están dando en la comunidad, por ejemplo, esa templanza, yo siempre lo comento en cuanto a la virtud, esa templanza, otro gallo cantara, pero al final también con mi guía espiritual me dice, es el tiempo de Dios, hijo, ¿verdad? Y entre más se arrepiente el pecador, pues es más la gracia que nos da, así dice San Pablo. Entonces, hoy queremos decirles que a todas las personas que me conocen, que aquí tienen a un pecador, fui pecador, soy pecador y sigo siendo pecador, pero estoy perseverando en poder caminar en esta senda de luz y claridad que alumbra mis pasos para vencer las tinieblas del pecado. Y decirle a cada uno de ustedes de que hoy son los más beneficiados, principalmente su servidor. Y bañando, por decirlo así, por la gracia que Dios nos ha dado a nuestra familia, a mi esposa, a mis dos hijos, a quien amo tanto, a quien yo ya les pedí el perdón y cada uno de ellos pues me lo ha concedido y ahora estamos
perseverando todos en la iglesia, cada uno en su servicio. Y eso es una bendición que cada día nos da un bienestar. Les quiero comentar que hoy, ¿qué es lo más importante? Caminar en la verdad, en esa verdad que yo no cambio por nada, esta paz que Dios me da, porque antes tenía que andar inventando cada historieta que después ya no me acordaba si había dicho esa mentira con mi esposa o no. Y entonces ahí es donde prácticamente uno vive un tormento en estar en eso, estar inventando, se vuelve uno, dice que un fantasioso. Entonces, eso para mí ya quedó atrás. Cada día le pido a Dios que al menos, como dice, un día a la vez me pueda dar la oportunidad de seguir perseverando, porque es bastante difícil. El enemigo no descansa, como dice Carlitos Vides. Ahí está acechando, inclusive pecamos hasta con una mirada, aunque no querramos, lo hacemos. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues estar en oración constante, permanente. Inclusive en los momentos de soledad, hay que aprovechar ese momento para estar en esa comunicación íntima con el Señor. ¿Y qué espero ahora de mi vida futura? Pues lo que yo más espero es seguir sirviendo al Señor a través de la iglesia, a través de los servicios, a través de los compromisos que Él nos manda, porque muchas veces nosotros queremos compromisos, pero uno dice, ¿por qué no me tomarán en cuenta? Es que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Ahorita nos estamos capacitando y ahorita esto que estamos haciendo, ya estos son frutos ya del proceso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es como cuando nosotros vemos crecer a nuestros hijos día a día, pero cuando uno viene a la visita y dice, qué grandes están tus hijos. Entonces, hasta ahí se da cuenta uno, así como ahorita que ya estamos en este proceso, ya estamos dando frutos de este proceso de enseñanza-aprendizaje en el discipulado, acá en esta comunidad. Por eso hoy, este proceso de conversión, como decía Carlitos, y cada palabra que encontremos nueva, como es la metanoia, hay que investigar qué es eso, ¿ah? Entonces, ¿qué es la metanoia? Entonces, prácticamente cambiar de pensamiento, transformación, cambio de rumbo, una nueva senda, un nuevo compromiso, seguir a Jesús a través de esa misericordia, ver cómo nosotros nos proyectamos hacia el prójimo a través de la caridad. Entonces, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y si uno dice, yo lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer yo, se lo presento a mi Dios y Él me ha dicho que no desmaye, siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Ahí voy a estar. Y esa es la confianza que tenemos y que yo en lo personal tengo con el Señor de no dudar. A veces están esas tres etapas, ¿verdad? Que Dios da cuando es el tiempo de Dios y uno quiere que sea el tiempo de uno. Y a veces Dios no le da ahorita porque no es el momento de Dios. Es más adelante, pero cuando uno dice, ala, pero ¿hasta cuándo? Pero es hasta cuando ahí le conviene a uno. Y quiero dar, como decimos, una exhortación para aquellas personas que me han conocido, cómo fue en mi etapa de perdición en la vida. Y si el Señor pudo hacer conmigo, con este miserable pecador, esa transformación, ¿cómo no lo va a poder hacer con, en el caso, los que estamos acá, que ya iniciamos un proceso, pero aquellos que están en aquel proceso, ¿será que yo puedo cambiar? ¿Será que Jesús me podrá ayudar? Claro que sí. Si lo vuelvo a repetir, si lo hizo conmigo, con este pecador, ¿cómo no lo va a poder hacer contigo? Hombre, mujer, joven, jovencita, todo lo puede hacer Cristo porque Él todo lo puede hacer. Él es poderoso,
Él es misericordioso y esa bondad, esa generosidad que tiene para con nosotros es inmensa. Yo, en lo personal, estoy muy agradecido con esta comunidad de hombres católicos. Le debo mucho de mi transformación, de este sostenimiento que me dio cuando yo vine a Guatemala, que viene de Honduras en el 2016. Imagínense que ya tenemos para el 2022 ya estos años en la comunidad para mí han sido de mucha bendición y lo que yo pueda aportar para alguien, así como lo estamos haciendo en las comunidades de encuentro matrimonial a través de las parejas con mi esposa, pues ahí estamos a la orden, ahí estamos para apoyar. No queremos decir que somos perfectos, no. Como dice el padrecito, el guía espiritual, sencillamente somos diferentes. Y eso es lo que hace, como decimos, el parangón en decir quiénes somos actualmente. Queremos llevar la palabra de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestro actuar, a través de el servicio, la caridad. Hoy, hermanos, gracias porque Carlos, a través del Espíritu Santo, dijo, bueno, vamos a llamar al hermano Freddy para que pueda dar parte de su testimonio, porque inclusive les comento, yo estuve haciendo 3 secciones aquí en un papel durante lo que me dijo Carlos que íbamos a participar y les quiero decir de que en 15 minutos no se puede decir todas las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Pero en resumen, le quiero decir de que transformó mi vida, cambió mi vida y yo creo en Jesucristo, creo en Jesús de Nazaret, como decimos, un Dios que está vivo. Vivo, vive, vivirá y quiero que esté conmigo todos los días de mi vida. Proclamarlo, llevarlo a cualquier lugar, vivirlo. No me importa, inclusive ahorita que andamos en comisiones en el vehículo, ahí ando ahí con mi rosario, ahí ando escuchando la misa. Si miro que a la persona no le gusta, me pongo mis audífonos, pero no hay que dejar ese momento de estar perseverando en la fe. Así de que gracias, Carlos. Gracias, comunidad, por escucharme. Tienen aquí a este servidor, no me quieran buscar, seguir compartiendo los momentos de esperanza que el Señor tiene preparado para mí en el futuro. Quiero morir en la Iglesia Católica. Muchas gracias, hermanos. Amén, Freddy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese testimonio maravilloso que Freddy nos está dando y que nos ha compartido de todo corazón. Bendito sea Dios, porque Él ha hecho maravillas ahí en la vida de Freddy. Y recordemos un poquito la introducción y vamos a darnos cuenta, dice que esa metanoia a la que se refirió Freddy, que hay que estudiar, es un cambio de mentalidad y de escala de valores que lleva al que se convierte a renunciar a sus propios criterios y a los del mundo para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Y eso efectivamente es el testimonio de Freddy. Ese, el cambio de vida, hermanos, esa es la conversión. Eso es lo que viene cuando nos encontramos con Jesús. Y entonces, lógicamente, nosotros tenemos que aprender de personas como Freddy, que están viviendo su experiencia y dice él tuvo la bendición de que su esposa le tuvo paciencia y lo acompañó en este proceso sus hijos y que ahora están con él disfrutando de un hombre nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad, hermano? Miren, es algo maravilloso, pues, ¿verdad? Que se den esas transformaciones que son milagrosas en las personas. Bueno,
Vamos a continuar entonces. Gracias, Freddy. Que Dios te bendiga por ese testimonio. Ya Muchas gracias por el espacio. Más adelante para que puedas ampliarlo, pero ahora la idea era de que insertarse en este paso que nos invitan los obispos después del encuentro personal con Jesús a una conversión de vida, que es lo que tú has compartido y esa es la invitación que Jesús nos está haciendo. Nos está diciendo, yo salgo a tu encuentro, me encuentro contigo, pero necesito que tú te conviertas a mí. Y mira todo lo que sucede. Ya Freddy nos dio las bendiciones. Bueno, en el documento de Aparecida también se habla de la conversión pastoral en una línea de la teología del Vaticano II que define a la iglesia como pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo, un lugar de comunión, donde todos a partir del bautismo somos miembros vivos de este cuerpo, hijos de Dios y responsables de la suerte del reino. La conversión pastoral nos lleva también en la iglesia a la espiritualidad de comunión y participación y a la promoción de los laicos en su camino hacia la santidad y a ser responsables en su campo propio de apostolado, que son las realidades temporales, o sea, los areópagos de este mundo, como dijera el beato Juan Pablo II. Entonces, también nos indica Aparecida, ¿verdad?, que esa conversión no solamente se va a manifestar en las personas que como hijos de Dios pertenecemos a la iglesia, sino que al manifestarse de esa manera se va manifestando también dentro de la iglesia, donde se va transformando la parroquia, se va transformando esa comunidad parroquial en la que nosotros estamos activando, como nos decía Freddy. Freddy tuvo el despertar para ir a ayudar, para disponerse a servir. Él quiere servir. Tal vez, como él dijo, hay momentos en los cuales ya el Señor va a decir cuándo y en qué lugar nosotros tenemos que servir, pero todos vamos a sentir ese deseo de servir como Jesús, porque no podemos soportar todo aquello que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces, parece que tengo un poco de problema con mi cámara. No está saliendo mi imagen, ¿verdad? Pero tómenlo en cuenta ustedes por si acaso me están viendo que no aparece mi imagen. Bueno. Bien, Carlitos. Vamos entonces ahora, fíjense, el primer paso es el encuentro personal con Jesús, que hace que nosotros reaccionemos y querramos salir del mundo. El segundo paso es esa salida del mundo, convirtiéndonos a las enseñanzas de Jesús. Para eso existen las comunidades. El testimonio de Freddy, de pertenecer a una comunidad que le ha mantenido, dice, y que le ha soportado, que le ha acompañado, es el fruto del testimonio que está dando el día de hoy. Así que, hermano, todos necesitamos pertenecer y permanecer en nuestra comunidad. La invitación hoy es a todos ustedes y a todos aquellos que van a ver este video de que se integren a la comunidad, caminemos juntos, para que esa conversión también sea pastoral, para que sea una comunidad convertida a Jesucristo y que puedan decir las personas, él pertenece a Cristo porque es miembro de la comunidad de hombres y mujeres católicos San José, y ya son hombres que van en camino de conversión, mujeres que van en camino de conversión. Entonces viene el paso 3 que nos presentan los obispos para que nosotros vayamos aprendiendo. ¿Qué quiere decir? A quien le voy a predicar, le voy a presentar a un Jesucristo vivo, para que tenga un encuentro con él. Después le voy a predicar acerca de la necesidad que se tiene para convertirse a Jesús y de todos los beneficios que se obtienen. Ahí viene el testimonio como el de Freddy. Mire cómo vamos. Esa es la preparación del predicador. Presentar a Jesús vivo y presentar un testimonio de vida, de conversión a ese Jesús vivo que salió a mi encuentro. El tercer paso, como me preguntaba la vez pasada Bernardo y Elmer, Juan Pablo, ¿cómo hacer el discipulado? Preguntaban ellos. Pues lo que estamos estudiando es el discipulado. El discipulado es el camino con Cristo escuchando sus enseñanzas. A veces las escuchamos como catequesis en la iglesia, otras en la parroquia, otras en las homilías y otras en las comunidades como la nuestra, que es una comunidad de estudio. Aquí nosotros estamos estudiando a los pies de Jesús. Ese es el discipulado. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Marcos 3:14 nos dice que Jesús los llamó para que estuvieran con él. Así hemos recibido nosotros el llamado y por eso estamos con él. Ya vieron que lo que sucede cuando estamos con él, pasan las cosas como le pasó a Freddy. Los hogares se santifican,
los hogares se unifican, los hogares tienen esa nueva comunión. Sus hijos están viviendo una experiencia maravillosa porque ya los dos padres están sirviendo en la iglesia, están caminando en santidad. Entonces ese ejemplo, esa imitación que ellos hacen de Jesús en su hogar, ahí está Jesús saliendo a su encuentro a sus hijos y a todas las personas que los conocen. ¿Por qué? Porque ahí Jesús les está diciendo, ven conmigo, mira, igual que tus padres, yo quiero que tú me imites en tu propia vida personal. Y ahí vamos, mira hermano, ahí vamos predicando. Esa es la predicación. Por eso es que nuestro programa se llama Testigos de su Misericordia, porque además de ser profetas tenemos que ser testigos. No podemos ser profetas sin ser testigos de la misericordia de Dios. ¿Verdad? No podemos, ya lo estamos viendo en el proceso. Me encuentro con Jesús y Él me transforma y me convierte en el Espíritu Santo y ahora me invita a participar en un discipulado. ¿Verdad? Ser discípulo y estar a los pies del Maestro va a comportar una constante y activa participación también en los sacramentos y así en la catequesis permanente, integral y sistemática como la que nosotros estamos siguiendo. Bueno. Ya caminando en ese discipulado, entonces nos dicen los obispos, o sea, ese es un discipulado que nos dura toda la vida, imagínense. Ya Freddy venía ya con una instrucción, venía como delegado de la palabra de Honduras, y aquí se encontró con una comunidad de enseñanza en la cual él se aceptó el llamado de Jesús, como él nos lo dijo al principio, y empezó a recibir la formación, una formación que amplió lo que él ya traía de conocimiento y que profundizó en su conciencia ese pertenecer a Jesús y vivir su experiencia. Esa enseñanza le ha ayudado a él a cumplir su testimonio de vida. Y a ti también, hermano y hermana, así que persevera y permanece. Pero hay un paso cuarto. Después el vivir en ese discipulado nos lleva, nos nace en el corazón el paso cuarto que nos dicen los obispos y dice que es mi comunión. Y Jesús nos dice en Juan 17, 23, nos dice que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Esa es la invitación a esa conversión pastoral comunitaria. O sea, el Señor quiere, dice, que todos seamos uno como el Padre y Él en el Espíritu Santo son uno, que seamos reflejo de la Santísima Trinidad, hermano. Ese es el llamado de Jesús. Imagínate qué maravilloso que podamos nosotros imitar ese amor que se tiene el Padre en el Hijo, en el Espíritu Santo, esa pureza, esa santidad, esa armonía. Claro, pero dice que la tenemos que manifestar también en nuestra familia, en nuestra iglesia doméstica y también en nuestra parroquia. También en las comunidades a las que pertenecemos y servimos, si somos ministros extraordinarios de la Eucaristía, ahí tenemos que manifestarlo. Si somos catequistas de primera comunión, confirmación o del orden sacerdotal o de matrimonio, ahí tenemos que manifestar. Dice que así como tú y yo somos uno, dice el Padre, Jesús y el Padre, para que el mundo crea que verdaderamente somos discípulos de Jesús, porque estamos en su discipulado, pues tenemos que vivir esa comunión. Entonces, la exigencia de la comunión radica en el misterio de la iglesia, a la que pertenecemos por bautismo. Y por eso, hermano, mire, si nosotros ya sabemos y hemos aprendido de que la palabra de Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura, pero que hay que leerla y hay que discernirla y contemplarla a través de la enseñanza de la tradición y el magisterio de la iglesia, es para que se mantenga la unidad de la iglesia. Por eso es que vemos que ahorita hay obispos en Alemania peleando por circunstancias de pensamientos mundanos que están rondando siempre en el mundo, tratando de adentrarse dentro de la espiritualidad cristiana para volverla una espiritualidad a la manera de pensar del hombre. Y vemos nosotros que eso no es nada que ver, es el Espíritu Santo. El que guía es el Espíritu de Jesús, es la enseñanza del Padre. Entonces, nosotros debemos ser fieles, como dijo Félix en su testimonio, esa fidelidad a la iglesia que debemos de tener a la iglesia católica para que nosotros, dice, cumplamos con esta palabra de Dios, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea en Jesucristo a través de la iglesia católica. Oremos, hermanos, por esos obispos, por los sacerdotes. Hay muchas personas aquí en Guatemala, algunas personas que están desorientadas siguiendo al obispo Lefebvre también, que no reconocen al Papa y cosas así que no son propias de una tradición y un magisterio de la iglesia, sino que ellos quieren imponer su propio criterio personal e individual. Oremos por esas personas. Oremos por las personas para que el Señor los ilumine como nos ilumina a nosotros y que podamos cumplir con esta
enseñanza de Jesús, esa exigencia, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, ¿en qué sacramento que considera usted que vivimos nosotros esa unidad? Lo ha dicho perfectamente, en la Eucaristía. Ese es esencialmente el sacramento de la comunión que nos hace vivir la vida de Dios. ¿Ah? Así como proclamamos en Juan 6:57, así como el Padre vive y yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí. Ahí está, ¿verdad? Así como Él recibe vida del Padre, nosotros vamos a recibir vida de Jesús. ¿A través de qué? A través de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Y entonces ahí la Eucaristía nos une también íntimamente con los hermanos, porque en 1 Corintios 10:13 dice, porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Es el pan eucarístico, el pan de Jesús. Ahí es donde nosotros nos hacemos como Jesús, por Él, con Él y en Él. Nos consagramos, comulgamos con Él, salimos con Él en comunidad de iglesia donde se ha celebrado la Eucaristía, en Eucaristía dentro de la iglesia. Y es por eso que el Señor me ha movido a invitar a nuestro hermano Carlos González para que nos dé un testimonio de conversión y servicio, porque él ha sido elegido como ministro extraordinario de la comunión, y entonces él es una de las personas calificadas que el Señor ha encontrado para que nos comparta qué ha pasado en su vida. Ya convertido, ya en discipulado, ha sido enviado a ese servicio en la Eucaristía. ¿De qué manera él ha vivido esta experiencia y cómo ha impactado en su vida y en la vida de su familia? Así que, hermano Carlitos González, en este momento yo te pido al Señor que derrame una fuerza del Espíritu Santo, te dé palabras de profeta y que lo que brote de tu boca sea lo que tienes en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes comenzar, Carlitos. Amén. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches. Gusto en saludarlos a todos. Primero, pues presentarme, Carlos González. Yo llegué a esta comunidad hace bastantes años atrás. No tengo el dato exacto. Y pues, como decía Carlos, en diferentes circunstancias, en un caminar que íbamos luchando por seguir. Y pues, como el tiempo es corto, voy a enfocarme básicamente en este regalo que Dios me ha dado a mi hija, a mi esposa. Gracias a Dios y por pura misericordia de Él, pues recién estoy empezando mi 4º año de servicio como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, totalmente inmerecido, porque cuando uno pues lee las escrituras y sopesamos lo que es el Señor, la grandeza que Él tiene, pues, ¿quién es digno de sostener su cuerpo, verdad? Ninguno. Pero como Él viene y dice, es Él el que sale a nuestro encuentro y es Él el que nos elige, no somos nosotros. Al final uno piensa que lo sigue, pero viene Él y te dice, no, vení, yo quiero hacer esto contigo, y vino ese llamado a mí. Y esta invitación a compartir con ustedes también llegó en un momento especial porque recién este domingo fue que renové mi servicio, pero es una invitación que el Señor hace y dice, bueno, yo quiero, basado en que el sacerdote, el párroco, pues es el que evalúa si él hace la invitación, y entonces el Señor a través del párroco pues me vuelve a permitir eh, decidir, porque al final Dios no impone, Él invita. Y me invitó otra vez a renovar, y pues yo estaba en ese proceso de discernimiento cuando me llegó ese mensaje de Carlos. eh, fue, pues, en serio lo digo porque creo que, bueno, ¿qué pasa? Lo primero que llegó a mi corazón es, ay, ¿será que Carlitos sabía que nosotros estábamos renovando, pues, de plano, por la relación con el padre y todo? Pero yo le contesté casi inmediatamente, porque vi el mensaje, lo leí y lo pensé y le contesté. No dejé pasar tiempo. Eh, pero él, digamos, el Señor tiene todo, de verdad, alinea las cosas, y Él
conoce los corazones y tiene todo bajo control. Realmente nosotros, nuestras vidas no les son ajenas. Y entonces viene la invitación a compartir con ustedes. Y decía, pero yo estoy en el discernimiento, si lo voy a decir que sí, si estoy dispuesto con el compromiso. No les, ahorita en este momento, pues estoy en eso. O sea, yo no soy un ministro extraordinario porque ya estoy en el proceso de discernir. El Señor ya me invitó y ya me llamó, pero como es un compromiso, entonces realmente me impactó. Y dije, no, Señor, definitivamente, gracias porque a través de ese mensaje tú me hiciste eh, renovar o regresar desde mis raíces a decir, no, sí, yo sigo confiando en ti, yo te sigo necesitando, sé que me puedes servir. Y en cuanto a hacer ese servicio de ministro, realmente vivir esos momentos eso es sumamente especial, la verdad. Y cuando uno lee, y a mí me impactó mucho, yo empecé un proceso de una lectura, audio lectura de la Biblia, y hay unos pasajes en la Biblia, pues cuando, seguro ustedes lo conocen, que hay un momento en el que van llevando el arca de la alianza de un lugar a otro, y porque de pronto en el movimiento se tambalea el arca, y una persona por evitar que el arca se caiga, la sostiene con su mano y muere inmediatamente, porque era algo prohibido. Dios no permitía que, pues, que cualquier persona se acercara ahí, era la presencia del Señor pura, ¿verdad? Solo podían hacerlo los sacerdotes, ¿verdad? Levitas. Y entonces digo yo, Señor, ¿cómo es que yo, con mi persona como soy, si tú me conoces? Porque uno puede, pues como decía Freddy, luchar por ser, ¿verdad? Pero aquí al Señor no le podemos engañar, y Él, en medio de conocer nuestro corazón, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras luchas, nos permite, me permite tocar su cuerpo y estar en ese momento preciso en el que no soy yo, porque uno se vuelve o como ese burrito, así me puedo describir yo en ese momento, como ese burrito que un día entró a Jesús en su lomo a Jerusalén, porque solo es uno como un medio, ¿no? Pero ver a los ojos, con la fe con la que los hermanos se acercan a recibir el cuerpo del Señor y poder ser parte de ese momento, realmente es un regalo. Es un regalo. Uno se va, o sea, se siente como una presencia muy grande en ese momento, porque Dios viene y renueva con cada uno, con cada uno, con cada uno. Y uno está ahí, pues, uno está ahí como viendo esa renovación en cada cuerpo, el cuerpo de Cristo, y vamos renovando y viendo cómo el Señor actúa, porque cada uno de nosotros llegamos a recibirlo con nuestro corazón, unos alegres, unos contritos, unos tristes, unos enojados, y Él está ahí. Y es un regalo, la verdad, es una gran bendición. Yo también tengo la dicha de que mi esposa, pues, es también ministro. Ella fue antes que yo. Y es una alegría, la verdad, poder servir juntos en este servicio. Muchas veces mi esposa tiene una enfermedad, ella padece de epilepsia, y eventualmente se me pone malita y toca servirle a ella. Yo voy a servir a la iglesia o voy a mi misa, y pues ella no puede ir, entonces yo pues llevo mi relicario y vengo con ella a vivir ese momento, y le digo, mira, qué regalo tenemos, que el Señor viene a nuestra casa, a nuestro cuarto, a nuestra habitación, y está aquí con nosotros, y yo soy ese puente. Entonces, una bendición, la verdad, el poder servirle al Señor, inmerecida, totalmente inmerecida. Y por último, pues sí, contarles algo, porque pues uno no puede, como les decía yo, negar su humanidad, su humanidad. Precisamente por eso es el discernimiento. A mí me pasó una situación hace como un mes, quizá, donde yo estuve en una reunión y habían algunas bebidas y me tomé unos traguitos,
entre la plática y la risa y el compartir, me pasé de copas. No exageradamente, pero me pasé de copas. Y yo, eso fue un sábado, yo amanecí el domingo triste, con un pesar en el corazón. Realmente me sentía yo mismo, aquel debate interno, pero qué testimonio, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Eso no estuvo bien. Y vine y bueno, llegó la hora de ir a la misa y nos fuimos a misa con mi esposa en la mañana a la parroquia, fue a la parroquia que fuimos. Y estábamos en la iglesia yo con esa cuestión, ¿verdad? En el momento del inicio de la misa, pidiéndole al Señor perdón por el error. Y no me tocaba a mí servir ni nada, pues, o sea, yo fui a vivir la misa, a escuchar la misa. Y de pronto cuando llega el momento de cuando las señoras, se acerca el momento en el que pues el sacerdote hace la imposición de manos y luego pues llama a los ministros, ¿verdad? Un poquito después, yo veía que el sacerdote empezó a levantar la mirada y de repente me vio. Yo me encontré en sus ojos y me llama y yo, mira, le digo a mi esposa todavía con ese pesar, Ale, mira, el padre te está llamando, creo que necesita que apoyo. Yo me estaba haciendo a un lado porque yo me sentía indigno y ella me dice, no, no, a ti te está llamando. Y yo, ay, Señor, otra vez me llamas. Y saben que me sentí, por eso quería compartirlo. Sentí como ese momento cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Después de que lo había negado. Pedro, ¿me amas? Y yo sentí que me decía a mí así, Carlos, yo te amo, ¿me amas? ¿Querés seguir? Yo te necesito, te acepto, sé que te equivocaste, vení y servíme. Y realmente un regalo, pues, porque en ese, pues, como les digo, es un momento que no está, no depende de nosotros, sino que es Él, siempre es Él el que sale al encuentro y nos llama y nos invita, y nosotros solamente decidimos, ¿verdad? Cómo hacer y qué hacer. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este breve testimonio. La verdad es que en esta renovación también, esta vez que hicimos la confirmación y la aceptación, el Padre nos pedía, miren, voltéense y vean a la asamblea, porque realmente es con el pueblo de Dios que es el compromiso. Y uno se siente así como que, bueno, wow, hay un rostro, ¿no? Que no va a estar yo en un parqueo ahí bocinando, que yo no voy a estar yo haciendo cosas indebidas afuera, porque pues realmente, ¿cuántos de mis hermanos me encontraré en el camino, verdad? Y no es por solo el que dirán, sino porque, como les decía yo, Dios que conoce el interior es a Él al que servimos y es a Él al que llevamos. Y Él se vale de nuestra debilidad humana, de nuestra fragilidad, para poder llegar a los hermanos. Muchas gracias por escucharme. Es una bendición estar con ustedes. Dios los bendiga. Gracias, Carlitos. Que Dios te bendiga a ti. Qué maravilloso, lo que sucede en esta comunidad. Es algo de lo que uno tiene que asombrarse. Es lo que hemos platicado aquí y para seguirlo reafirmando. Cada uno de nosotros tiene un mensaje que dar que es único e irrepetible. Es el mensaje que Jesús pone en nuestros corazones. Un mensaje de contrición, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de vergüenza, también mensaje de gozo, de alegría, de contemplación, de presencia del Señor. Y esa es precisamente lo que nosotros le hemos puesto a este programa, Testigos de su Misericordia, un programa de formación permanente de predicadores, porque se necesita en el aprendizaje normal de un ser humano, pues tener una didáctica, un método, ¿verdad? Para poder aprender, un medio educativo. Pero la verdad, hermanos, es de que lo que sucede en estas enseñanzas no tiene nada que ver con una universidad, no tiene que ver nada con una teología, no tiene que ver nada con un estudio de memoria de citas bíblicas o de conocimiento bíblico, no, no, no. Y eso le decía yo a un hermano, porque me decía un hermano, es que estoy estudiando, igual que Carlito nos contó, es que fíjate que estoy estudiando la Biblia. Ah, pues gloria a Dios, le dije yo, ¿verdad?
Bendito sea Dios. Y como tengo muchos hermanos y hermanas que están estudiando teología en la universidad, ¿verdad? Y bendito sea Dios y gloria a Dios, todo eso es bueno. Todo eso es bueno. Pero este programa, aquí, que vamos aquí, que compartimos, nada que ver, sino que lo que estamos haciendo es que Jesús nos ha llamado, nos hemos sentado a sus pies y Él nos quiere dar su espiritualidad. Él nos quiere dar todas las herramientas, especialmente el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para que vivamos la vida del Espíritu Santo. Eso es lo que busca el Señor. Entonces, hay hermanos y hermanas que me dicen, ay, hermano Cali, fíjate que no puede leer el PDF o que no puede hacer la tarea. O... Eso no es lo importante. Claro, mejor si hace la tarea y mejor si lee el contenido. Pero eso no es lo importante, hermano y hermanas, y se lo vuelvo a decir. Y se lo digo ahora a Carlitos González, que le damos la bienvenida y esperamos que siga perseverando con nosotros, si Dios le permite, porque también, ¿verdad? Dios nos va guiando, y Dios va abriendo puertas, cerrando puertas y nos lleva y nos trae. Él sabe, no, aquí no está ninguno por obligación, estamos por atracción, porque Jesús nos ama. Y entonces Él nos está diciendo, y por eso me ha puesto esto en mi corazón y en mi boca. Hermanos y hermanas, el Señor quiere que vivamos la vida del Espíritu Santo para que nos reconozcamos a Él como camino, verdad y vida. Eso es lo que Él quiere. Que nosotros seamos misericordia, que logremos ser misericordia, que llevemos ese testimonio de Jesús. Y ahora a través de los obispos nos ha dicho, mire, el proceso de conversión, háganlo como yo lo hice. Mire, ¿qué hice yo? Primero salí al encuentro de las personas. Entonces Jesús sale al encuentro de las personas. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo también tengo que salir al encuentro de las personas en el nombre de Jesús y llevar a Jesús resucitado, la buena nueva, el querigma, para que esa persona sienta en su corazón el llamado de Dios que está tocando a la puerta de su casa y que quiere entrar con Él para cenar con Él. Él no le está reclamando nada. Él llega, toca, fíjese que tiene la decencia y la educación de tocar en el corazón de las personas. Y si la persona se lo permite, entra en su casa, como entró en la habitación de Carlos y su esposa cuando él le llevó la Santa Eucaristía porque ella no podía por su enfermedad. Ahí se presenta Jesús y tocó la puerta. Tocó la puerta. Y ahora que nos lo comparte a nosotros, eso se vuelve comunión, porque ahora nos va a compartir, decimos gloria a Dios, que se hace presente, es cierto, Jesús está presente en la Eucaristía. Yo que no lo he aprovechado bien, yo que no me he dado cuenta todavía de descubrir a Jesús resucitado. Entonces nos dice, Él sale a nuestro encuentro siempre, en todo lugar, sacramentos, palabra de Dios, el sacerdote, el sacramento de la reconciliación, los pobres, la familia. Ahora vimos que en la Santísima Virgen, en los santos, en las acciones de piedad, allí en todos lados está el Señor en nuestra oración personal. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de Él, vivir con Él, como dijo Freddy, como dijo Carlito. Yo quiero vivir con Dios, yo quiero vivir con Jesús, yo lo quiero seguir amando y quiero seguir recibiendo de su amor. Y eso hace que nosotros ya empecemos, movidos por el Espíritu Santo, una conversión hacia Jesús. Ya, si yo le pregunto a Carlitos y a Freddy, que antes de conocer al Señor, cómo vivían y si pensaban de que iban a estar hablando de Jesús, como en mi casa, nada que ver, hombre, nada que ver. Pero una conversión, hubo una transformación, una metanoia, un cambio de mentalidad y de espiritualidad. Y entonces cambió el Señor mi corazón, cambió mi mente como la de los hermanos. Y ahora entonces hemos decidido invitar a Jesús, seguirlo, amándolo. Ese camino es el discipulado. Entonces vemos, encuentro con Jesús, conversión y discipulado. El camino que tenemos que conducir a los hermanos cuando les prediquemos. Después de la conversión, entonces, ¿qué viene ya entonces después de la conversión? Porque esa conversión se tiene que manifestar en ese ser discípulo de Jesús. Pero no basta ser discípulo de Jesús si nosotros no somos capaces de ser como Jesús y el Padre. Que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Tenemos que vivir en comunión. ¿Qué quiere decir? Tenemos que vivir la Eucaristía, hermanos. Nos tenemos que convertir en Eucaristía para que todo aquel con el que nos relacionemos viva
ese mundo real de Cristo en su misericordia. Y por eso la aspiración de ser misericordia como Jesús nos va a conducir a la comunión. Pero ¿dónde recibo yo a ese Jesús que yo voy a compartir? En la Santa Eucaristía. Ahí. Porque aún siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan, que es el pan eucarístico. Entonces, esas catequesis que hemos recibido sobre la Eucaristía, que deberíamos de volverlas a saber, para tener conciencia de todo lo que sucede en la Santa Eucaristía, el temor y temblor que siente el ministro extraordinario de la comunión, porque es indigno para poder compartir el viático de la Eucaristía con los hermanos, pero el Señor le ha dicho, tú eres ese burrito, como le dijo Carlitos, ¿verdad? Sí, tú eres ese medio que yo estoy utilizando, porque ahí estás manifestando que eres mi discípulo. Estás manifestando que te encontraste conmigo, que te has convertido y que eres mi discípulo. Ese es el testimonio que estás dando. Por eso te he invitado a compartir con tus hermanos la comunión, para que muchos de ellos se animen y digan, bueno, si Carlitos pudo llegar a lograr ser un ministro extraordinario de la comunión, si el Señor quiere, yo también puedo llegar a hacerlo. Y a través de la Eucaristía, hoy nos está diciendo el Señor, yo también ahí salgo a su encuentro para vivir en su corazón, para vivir entre todos ustedes, en su familia, en el lugar donde trabajan, en el lugar en donde viven. Los dos testimonios han sido maravillosos. Yo no tengo nada más que decir, hermano, ya sería propio hablar yo. Yo no voy a decir nada más. Solo les voy a definir este final de esta enseñanza que hemos venido en ese proceso que los obispos nos conducen en el nombre de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, para que nosotros apreciemos lo que estamos viviendo y podamos después conducir a nuestros hermanos en el mismo proceso. Encuentro personal con Jesús vivo, conversión, discipulado y comunión. Ya continuaremos nosotros en la otra enseñanza, no te la pierdas, que también va a haber un testimonio valioso en el próximo miércoles. ¿Verdad? Y les hago una invitación especial. Ahorita termino con esta enseñanza donde dice que este cuarto paso, el de la comunión, en la formación del cristiano, trata de promover el seguimiento de Cristo en comunidad. Fíjese, promueve el seguimiento de Cristo en comunidad. El invitarnos a la Eucaristía, a la comunión, promueve el seguimiento de Cristo en comunidad. Yo los vuelvo a invitar en el nombre de Jesús a perseverar y permanecer en esta comunidad, si ahí usted siente el llamado. Si usted siente que aquí está recibiendo esa formación, como lo hizo Freddy, de la misma manera Carlitos, que les ayudan a desarrollar el carisma que Dios les ha dado. Algunos podrán perseverar aquí, otros los llevará el Señor a otro lugar, no importa. Lo importante es que si vienen y reciben y van a dar, nosotros ya estamos cumpliendo con nuestra misión. Eso nos hace, dice, promover el seguimiento de Cristo, participando activamente en la vida de la iglesia, porque todo lo que estamos aprendiendo nosotros es para darlo en la iglesia, que es casa y escuela de comunión. El modo de vivir de los primeros cristianos es el camino a seguir. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Como nosotros, hermanos, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, Hechos 2:42. Y esa vida de comunión exige al cristiano, como decía Freddy, la caridad, el amor fraterno, la ayuda al necesitado, el diálogo para promover comunión, la colaboración y el perdón de las ofensas. Y finalizan los obispos diciéndonos que los lugares de comunión, para que podamos también nosotros estar conscientes, dice, la parroquia, la familia, las comunidades religiosas, las pequeñas comunidades eclesiales como la nuestra, los grupos de apostolado y los movimientos laicales. Todas esas fuentes son lugares de comunión. Finalizo entonces, hermanos, exhortándolos e invitándolos. Este día sábado, yo le voy a enviar el video de estudio. No se lo pierda, por favor, es parte y seguimiento de estos testimonios que usted ha escuchado. Si tiene alguna persona en su familia que tiene problemas con las adicciones, con los apegos, adicciones de todo tipo, malos hábitos, y no saben cómo ayudarlo, vea la enseñanza. Y si la persona está viviendo esa experiencia y no sabe cómo dejar esos malos hábitos, esos apegos, o esas afecciones que tiene obsesivas, puede ser de bebida, de comida, de
apuestas, de pornografía, de en fin, ¿verdad? Todas esas actividades que no son propias de un cristiano, pero que la persona se siente esclavizada hacia ella y que no logra salir del alcoholismo, por ejemplo. Entonces, vean esta enseñanza, inviten a esas personas a compartir la enseñanza, ayúdenlos, porque ahí van a recibir la gracia de Dios, una oración de sanación interior y también la guía para que Jesús se convierta en el camino, la verdad y la vida para todas estas personas que sufren adicciones y que puedan salir de ellas sin ningún problema. Les encargo también que este día jueves, día de mañana, ante el Santísimo depositemos las intenciones de cada uno de los miembros de esta comunidad, especialmente de nuestros enfermos, para que el Señor siga sanando a nuestros hijos, hijas o familiares que no tienen trabajo, que el Señor les conceda el trabajo en abundancia y que nos siga protegiendo, así como lo ha hecho hasta ahora. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por esta reunión de comunión en nuestra comunidad de hombres católicos San José, donde te has hecho presente en el Espíritu Santo y nos hace sentir esa hermandad en el Señor. Todos amamos a Dios y recibimos el amor de Jesús. También nos hemos apropiado de su corazón, nos hemos transformado en misericordia y nos has animado para continuar en nuestro servicio y en este seguimiento hacia ti, amándote con todo nuestro corazón. Síguenos enseñando, Señor, porque estamos aprendiendo muchas cosas. Primero para nosotros, porque ya nos has enseñado que si nosotros vivimos la experiencia de un Jesús resucitado por ti, contigo y en ti, entonces nosotros vamos a ser enviados como testigos de tu misericordia. Gracias, amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Siempre sea alabado. Excelente, Carlitos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Buenas noches, mi hermano Carlos. Bendiciones. Buenas noches. Muchas Rafita. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos.